Y mira, como puedo estar susceptible a fallas, como ahorita puedes estar notando, porque esto es la cuestión de producirte tu propio programa y contar con recursos limitados. Bueno, muchas veces, sobre todo en vivo, estas cuestiones fallan, pero bueno, quiero que puedas llevarte la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, así que vamos a partir desde un punto de vista mutuo. ¿Te parece? Ok, perfecto. Estoy leyendo los comentarios por eso mismo, ¿eh? Ok, vayamos entonces a partir desde el punto de vista que tanto tú como yo somos creyentes. No vamos a involucrar religión. No vamos a involucrar religión porque precisamente estas cuestiones de la religiosidad ha carcomido la capacidad del raciocinio, del uso de la mente y la razón a los feligreses. Bueno, yo sé que dije que no íbamos a tocar, pero es importante hacértelo saber, sobre todo todo aquel que ha salido de una secta, que las hay, y muchísimas, dentro del corte cristiano sobre todo, mucho más, hay que considerar el hecho de que el feligrés que estuvo, vamos a ser, ¿te parece que por justicia, digamos, un par de años en adelante? Si te quedaste en una secta un par de años, despertaste de esa secta y entonces confrontaste ahora la realidad, tú tienes un grave problema para poder hacer el ajuste de la realidad, lo que es verdaderamente la realidad, con tu percepción de la realidad. Tu realidad no es la realidad, pero este choque de ideas, que esa es la disonancia cognitiva, este choque de ideas entre lo que yo creo que es la realidad y lo que se me muestra que es la realidad, es algo complicado porque efectivamente mi cuerpo y mi mente van a tratar de defender su propia percepción de la realidad. Y entonces aquí es donde entran varias ramas, ¿no?, de la ciencia. Quedamos que creyente, vamos a partir desde este marco para no entrar tanto en discusión, y sobre esto te pido que tu reacción inmediata va a ser la crítica. Date la oportunidad de escucharlo, de compararlo, no con tu religión, con la ciencia. La ciencia es otorgada por Dios. En el libro de Daniel también se nos indica que en los últimos días serían adelantados los tiempos y la ciencia abundaría. Hay muchas interpretaciones. Cuando la palabra ciencia, vemos la ciencia de Dios, es a final de cuentas la figura del Mesías. Pero en el lado físico, porque las escrituras tienen un lado físico y un lado espiritual, como los seres humanos, que somos seres humanos biológicamente, pero también tenemos una conexión espiritual. Las escrituras también. Cuando la escritura se refiere a la palabra viva, se refiere al Cristo. Sin embargo, también está hablando de las escrituras físicas como tal. Entonces tenemos que, no en todos lados aplica, pero en donde aplica hay que considerar lo que aplica y darse uno también la posibilidad de que el ser humano es limitado. Dios no. El ser humano es el limitado. Entonces, debido a su limitación, se le tiene que hablar en contextos limitados. A veces alcanzamos a ver la línea entre lo que es nuestro límite y la realidad verdadera, la realidad espiritual, la más allá de la física. Ejemplos. Moisés cuando divisa la tierra prometida, pero no puede entrar en la tierra prometida. Y yo sé, son cuestiones, paralelismos simbólicos, pero son posibles. Los vemos en la escritura, los relatos. José se le da el don de la interpretación de ciertos sueños.
¿Para qué? Para advertirle y advertir a otros respecto a ciertas cuestiones que iban a acontecer. ¿Es esto algo causado por el maligno? No. ¿El maligno lo replica? Sí, claro que sí. Para confusión, para socavar el trabajo, para tratar de pervertirlo. Sí, claro que sí. Yo no estoy diciendo que no. La recomendación es cuestionen todos los espíritus. Entonces, ¿cómo los cuestionas? Simplemente satanizándolo todo y... No, la escritura no dice satanícenlo todo. Sino tienen que cuestionarlo todo, ¿no? Cuestiónenlo todo. Retengan lo bueno, porque todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo... Si hay algo de virtud en eso, piensen. Porque todo lo bueno viene de Dios. Todo esto que acabo de mencionar es escritura al final de cuentas. No voy a ahondar más en cuestión de ello porque me estaría volviendo religioso y estamos abordándolo desde una perspectiva no religiosa, pero sí holística o espiritual. Bueno, el árbol genealógico a final de cuentas nos ayuda a trabajar lo que son estos aspectos con ciencias como la genética, ¿no? Permíteme. Como la genética. Que obviamente esto no es más que en el vulgo común, lo que le llamamos el árbol genealógico. Aquí en el árbol genealógico, obviamente, o lo que podrás escuchar también como transgeneracional, ¿no? Transgeneracional. Disculpa mi letra de doctor, pero bueno, se hace costumbre. El árbol genealógico transgeneracional se refiere al estudio de cómo las experiencias, traumas, también lo que son comportamientos o patrones de conducta, ¿verdad? Pueden influir en la vida de los descendientes. Este enfoque común, ahora en lo que es la psicología también, busca entender cómo patrones familiares de comportamiento son repetidos de generación en generación. Y entonces para esto nos sirve otra ciencia que viene apoyando esta cuestión. Esta ciencia que tiene mucho que ver de la mano con la genética, que es esto que ya te acabo de mencionar, es también la epigenética. Y esto, a final de cuentas, nos habla sobre el estudio de los cambios de la expresión de los genes. De la expresión de los genes. ¿A qué te refieres con esto, Karim? Todos los seres humanos tenemos, haz de cuenta, como si fueran los seres humanos en nuestro interior, en nuestras células, en nuestros genes, tenemos una serie de interruptores, haz de cuenta, que dependiendo de ciertas condiciones se van activando. Se va poniendo el switch en on o en off, dependiendo de lo que necesitemos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vivir en la montaña, no es lo mismo vivir en el desierto, no es lo mismo. Dependiendo de las condiciones, habrá cambios físicos. Estos cambios físicos, ¿qué crees que hacen? Nos ayudan a adaptarnos a las condiciones. ¿Por qué, digamos, la gente de la montaña es más clara que la gente que vive en el desierto? Tendemos a pensarlo muy lógicamente, pero dentro de esa base tan obvia y sencilla, muchas veces se pierde cierta información y cierta capacidad de indagación. Por ejemplo, la gente que vive en el desierto es de piel más oscura para la absorción de la luz solar. La luz solar ejerce un cambio físico en nuestra piel, que es la producción de melanina, la cual le da el color, la pigmentación a lo que es la piel y produce el oscurecimiento de la misma, de la piel. Esto no solamente ayuda a que no te quemes, o sea, tenemos por concepto que la piel morena es piel quemada. Parte, porque sí, al contacto con la luz esto nos acontece, pero lo que también no hemos considerado, que este tipo de cuestión se ve en otros seres, que lo hemos estudiado, que se llama fotosíntesis.
esto sucede en las plantas, en los vegetales, las plantas. La pigmentación verde de las plantas, la clorofila, ayuda a la síntesis proteica porque hay proteínas animales y hay proteínas vegetales. La síntesis de estas proteínas que ayudan a optimizar la absorción de la energía. Así como las plantas, los vegetales absorben la energía del sol, la procesan, la aprovechan para su crecimiento y desarrollo, y con ello también proporcionan el procesamiento del dióxido de carbono y producen oxígeno. Nosotros vivimos un proceso muy similar con lo que es la luz del sol, y esto sintetiza vitaminas como la vitamina D, la vitamina B1. Bueno, por eso vas a observar que ciertas regiones de cierto color de piel tienen ciertas ventajas en ciertas vitaminas y otras regiones no. Por ejemplo, la gente vamos a decirlo así, de Japón, no come mucho arroz, sin embargo ellos no tienen tanta diabetes. ¿Por qué? Sí, bueno, ellos han tanto genéticamente aprendido, su cuerpo los ha modificado a sintetizar mejor el almidón, pero también el hecho está en que cuando ellos comen arroz, que es mucho arroz el que consumen, lo consumen el día siguiente, que es arroz reposado. Entonces ya reposado el almidón, ya no contiene las mismas cantidades de almidón, y por lo tanto no se enferman tanto de la diabetes. Sin embargo, aún el almidón llega a afectar los músculos oculares, y es como si fuera un cliché, pero los clichés son lógicos y son divertidos porque son ciertos. O sea, los estereotipos son ciertos, nos guste o no. Entonces, ellos siempre usan anteojos por la misma cuestión. Entonces empezamos a ver causalidad, ¿no? Causa, acción, reacción. Vemos esa cuestión. Ahora, lo mismo, las regiones latinoamericanas comemos picante, mucho picante, y somos muy dados a ser personas muy energéticas, precisamente por lo que provoca el picor, el picante, valga la redundancia. Pero también una cosa que provoca el picante es la desparasitación. Entonces nosotros somos muy energéticos porque al tener menos parásitos que en otras regiones, ¿verdad?, aprovechamos mejor la energía de los alimentos y no los alimentos siendo alimentados por los parásitos que lleguemos a tener. Entonces son todas unas cuestiones muy interesantes que muchas veces dentro de lo que parece obvio no analizamos. Ahora vayamos a lo que es la psicología como tal, ¿no? La perspectiva psicológica del estudio del árbol familiar también nos ayuda a identificar los patrones emocionales, más que nada. ¿Por qué patrones emocionales? Mira, si yo tuve la fortuna de tener a mi papá y a mi mamá, yo voy a ser un ser humano, entre comillas, equilibrado, porque también en esto también influye la sociedad y lo que son las ideas, como lo que aquí viene siendo la religión y vienen siendo otras cuestiones que, sociales, ¿no? Mi educación, mis figuras de apoyo o los aliados. Pero si yo no llegué a tener lo principal, que es la figura de mi papá o la figura de mi mamá, voy a tener complicaciones para el desarrollo de mi mente y mis relaciones personales, las cuestiones emocionales. ¿Por qué mucha gente llega a tener complicaciones si tiene? Mucha gente en consulta dice, pero si yo tengo mi papá, yo tengo mi mamá. Sí, pero no significa tenerlos ahí físicamente. La psicología nos habla acerca de la interacción entre los seres. Cuando empezamos a analizar lo emocional, resulta que sí tuve mi papá, pero nunca tuve una relación con mi papá. O sea, era el típico papá que salía a las 5 de la mañana, yo estaba dormido, solamente lo escuchaba salir, y llegaba a las 10 de la noche
y yo ya me tenía que ir a dormir porque mañana hay que ir a la escuela. Si descansaba hasta 10, 11 de la mañana de su día de descanso, se levantaba, tenía que arreglar algo de la casa, iban a hacer las compras, a lavar la ropa, regresaba, 5 o 6 de la tarde, vete a dormir, y esa es tu tarea, ¿no? Y pasan los años y no tengo una relación con mi padre. Lo mismo pasa con las madres cuando tienen la responsabilidad de ser madres solteras. También pasa con los hogares divididos. Claro que también podemos ver la contraparte, donde hay seres muy responsables y a pesar de haber una fractura entre los cónyuges, ellos procuran hacer el bien a sus hijos, que esos son seres excepcionales. Mis besos y amores y apapachos y todo, porque procuran no continuar con ese patrón, que muy probable ellos por eso mismo lo aprendieron en carne propia y deciden no repetirlo. Saben las consecuencias y el dolor de no tener una figura paterna o materna presente. También resulta que yo tengo mi mamá, pero fui criado quizá por mi abuelita, por una tía, por una nana, una vecina. Entonces, aunque yo tengo una madre biológicamente, todos tenemos una, porque si no, no hubiéramos venido a la existencia, la figura de autoridad, la figura de la paternidad o de la maternidad es otra. Y entonces hay que encaminar al consultante a que analice esta cuestión, porque hemos heredado, porque nos adaptamos y vamos adoptando también patrones de esas figuras. Hacemos las caras de esas figuras. Decidimos como ellos decidieron, porque aprendemos por una parte de lo que la psicología nos hace saber, es que podemos aprender por lo que es el acondicionamiento conductual. Sí, o sea, es que hay muchas ramas que estudiar al final de cuentas cómo el ser humano es enseñado y cómo aprende. Pues todo esto juega en parte. Bueno, quedamos entonces ahora que todo esto viene, por ejemplo, relacionándose desde una perspectiva más completa, que muchas veces es aquí la complicación, ¿no? Que le llaman medicina alternativa o holística, donde lo que no es científicamente comprobable, que bueno, Dios no es científicamente comprobable, sin embargo, la cuestión de fe la tenemos. Y no me voy a meter más en esto, pero ni todo lo científico es realmente científico en sí mismo, porque hasta hay contradicciones dentro de la ciencia. Inclusive tenemos disparidades entre lo que es la ciencia newtoniana, que es la que nos enseñan en la escuela, y la no newtoniana, que es la nueva que estamos viendo como a través de la metafísica. A través de la metafísica podemos ver la intencionalidad en los eventos y también lo que parece lógico en el mundo mayor, que es la física newtoniana. Cuando entramos en el interior de la misma física, todo se contradice. En lo más pequeños todo se contradice. Por ejemplo, en la palabra átomo, que significa sin división, porque hasta ahí se pensaba que no podía haber algo más pequeño que los átomos. Ahora tenemos conceptos como los quarks, los Plancks, las cuerdas y su vibración y todas estas cuestiones, que es todo un mundo nuevo por descubrir, todo un universo dentro del universo, el cual las leyes de la física no tienen sentido aquí. Es otro mundo, el mundo cuántico. Entonces, ¿esto quiere decir que la fe está equívoca? No, yo soy de la idea de que la perspectiva que nos dan las escrituras en realidad nos explican desde hace mucho tiempo la cuestión de ello, pero nosotros no teníamos ni la idea de por qué lo hacían las escrituras o cómo lo hacían y cómo es que lo presenta. O sea, vamos a verlo desde un punto de vista lógico. Cuando leemos las escrituras y ahora llegamos a compararlo con lo que está en el mundo, son las escrituras revelando el mundo. Y el mundo dando testimonio de que estaba escrito primeramente en las escrituras, pues, prácticamente, ¿no? O sea, valga la redundancia. Entonces, los relatos como el Éxodo 20, ¿no?
no te inclinarás ante ellos. Bueno, vemos lo que es la cuestión de la idolatría, pero también aquí empieza la base y el marco para lo que es las cuestiones generacionales. Ahora, si te dices creyente, tuviste, porque es tu labor como creyente, es tu labor, tu trabajo, tu responsabilidad como creyente, haber estado haciendo el estudio, o haber hecho el estudio, o por lo menos poner atención un poco al estudio de las genealogías del Mesías, porque se te presenta una figura mesiánica. ¿No la conoces? ¿La has aceptado nada más porque sí? ¿Qué Mesías estás aceptando? ¿El que te da el mundo o el que te dan las escrituras? En el cual pudiste corroborar y elaborar bien tu investigación para cotejar las genealogías. El 90% de los cristianos no entiende ni quiere entender las genealogías. Pregúntale a cualquiera. Fuera de religión. No las estudia, no las sabe. Se han ido tras la perspectiva que se les ha otorgado por religión, que esta es la de María, que esta es la de José. Y bueno, no les voy a dar la respuesta porque tienen que buscarla ustedes. La fe, Dios te la da, pero también te da la corresponsabilidad de indagar y llegar a una conclusión con respecto a tu fe, porque Dios te da la fe, pero la efectividad de la fe la haces tú. O la mujer sirofenicia, o mujer, tu fe te ha sanado. Oh, qué grande es tu fe. Puedes irte porque ya el demonio ha salido de tu hijo, de tu hija. Ejemplos bíblicos, claro que los hay. Entonces, cuando lo empezamos a analizar desde esta perspectiva, nos damos cuenta que sí, la escritura tiene mucho contenido con respecto a lo que es la transferencia de lo que son los pecados, que no es más que otra cosa que la repetición de los patrones de conducta, obviamente, porque los tuviste que haber aprendido de alguna parte y los tuviste que haber aprendido de la estructura más básica, que es la familia. Por eso en el Antiguo Testamento la figura de las familias es sagrada y los lineajes son obviamente para consideración por lo mismo. Entonces ya te va quedando un poco más claro, creo, ¿verdad? Podemos indagar más al respecto para darte a conocer, por ejemplo, el impacto del pecado en la familia, la historia, por ejemplo, en relatos como la historia de Job, la promesa de Abraham, el legado espiritual de Timoteo, y todo lo que es la historia de Israel, para que pueda quedarte más certero, porque vamos a abarcar mucho. Y mientras más indagues, más te conviertes. No estoy aquí por el hecho de que no sea creyente, sino porque creo, indago. Y esto me lleva a una relación estrecha y personal. No sé tú, pero el día de mañana tendrás que brindar testimonio de tu fe, y es lo que estamos haciendo. Esta es mi creencia, no te pido que la creas, te pido que la analices y lo que te sirva, amén, porque de eso se trata. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo verdadero. Si hay algo de virtud, en eso pensar, en eso dedicar el tiempo. Se supone que como copartícipes de un reino que ya está instalado, porque el 90% de los cristianos cree que es una esperanza futura. No, ya estás ya estás en el reino. Ya tú eres el templo. Ya el Espíritu está en ti. Es lo que te mantiene vivo. Tú eres copartícipe, eres sacerdote. Tu labor es llevar lo que llevó el Cristo. Libertad a los cautivos, sanidad a las naciones. Deberías de estar haciendo la expansión del reino. Ya, aquí, en este momento. Esta es tu esperanza, esta es la realidad. No es una promesa que unos esperan. El reino de Dios no vendrá con señales. Algunos dirán, está aquí, está allá, pero no es cierto. El reino de Dios camina entre ustedes.